Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos. Gracias por dar el tiempo para usted poder escuchar la palabra de Dios, que es la que realmente sustenta y fortalece y hace que el hombre interior eh, esté preparado para toda buena obra. Vamos a orar para que la palabra nos ayude a crecer espiritualmente. O sea, en el mundo espiritual, la única manera de crecer es por la palabra. O sea, no hay otra manera. O sea, o la palabra nos sustenta, nos sostiene, o la palabra nos da la personalidad espiritual que el Señor Jesucristo quiere darnos, o hacemos una mezcla entre la palabra y mi yo. Y esto da una personalidad espiritualmente infructuosa. O sea, la mezcla de lo espiritual con lo terrenal da una mezcla infructuosa. Por eso nosotros tenemos que analizar detenidamente, como comentaba hermana Livni en su intervención del miércoles. Tenemos que analizar detenidamente si es el yo el que está gobernando o es el mundo espiritual que está en la palabra y se encuentra dentro de nosotros. Es bien simple. Lo único es que no tenemos que negociar nosotros justificando nuestras conductas, porque como dice en Gálatas capítulo 3, cuando empezamos a justificar nuestras conductas humanas, automáticamente la influencia de Dios desaparece. El verso dice que el que se apoya, el que se justifica, se aparta de la gracia. Traducido quiere decir, el que sus argumentos humanos lo apartan de lo que Dios espera, lo que obtiene como resultado es que se bloquee el mundo espiritual y el yo haga la negociación clásica de justificarse creyendo que está bien. El yo es un mecanismo de defensa bien interesante que todos lo tenemos. El yo muchas veces nos hace creer que tenemos la razón en muchas cosas y probablemente la tengamos, ¿verdad? Pero no estamos hablando del mundo natural, no estamos hablando del hombre natural, que recuerden lo que dice allá en el capítulo 2 de 1 Corintios, en el verso 14, el hombre natural, o sea, el alma, el intelecto, no puede entender las cosas que son espirituales porque todo lo espiritual lo discierne el Espíritu Santo para dárnoslo a nosotros como argumento espiritual. Pero oremos y compartimos la palabra para ver si Dios en esta tarde-noche quiere darnos algo para sustentarnos y sostenernos. Vamos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos perdón. Hemos pecado, hemos hablado, hemos pensado, hemos dejado de hacer todo aquello, Señor, que tú tienes como bloqueo para que nos podamos acercar a ti. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. La sangre de Cristo tiene poder. Él está a tu diestra y venimos en el nombre de Cristo que limpió nuestras almas y nuestras vidas del pecado para que tú nos perdones. Lo que esperamos, Padre, es que tu Espíritu Santo, que el mundo, las áreas mundanas nuestras no pueden recibir, sean erradicadas, sean minimizadas, Padre, para que tu Espíritu Santo, por el poder de la palabra, nos sustente, nos sostenga y nos dé argumentos que vengan de tu presencia. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Fíjense, hermanos, que les quiero recordar algo. Históricamente, Moisés, en el primer día de Elul, sube a recibir las tablas de la ley en el monte Sinaí. El primer día de Elul, Moisés sube a traer las tablas de la ley. Y al 40º día regresa. ¿Verdad? Y cuando él regresa, encuentra el gran desorden que se estaba dando. Este desorden que se estaba dando era como consecuencia que la ausencia durante 40 días de Moisés hizo suponer a la gente que había salido de Egipto que todo se había terminado, que Moisés seguramente los había abandonado, había muerto. Entonces ahora iban a tomar ellos acciones de acuerdo a la
a lo que había en su corazón. Donde está tu tesoro, ¿ya? Ahí está tu corazón. Entonces, el tesoro de ellos era una idolatría heredada, no solo porque ellos estaban influenciados por la idolatría heredada de 430 años, sino porque muchos extranjeros, o sea, habitantes no solo de Egipto, sino de varias nacionalidades que circundaban a Egipto, estaban ahí presentes. Por ejemplo, Caleb, hijo de Jefone, era una de las tantas tribus que había ido a pernoctar a Egipto, y recuerde que Caleb representa a Judá, pero es otra historia. Entonces, el primer día de Elul sube Moisés. A los 40 días regresa y encuentra un gran desorden. Para nosotros el mes de Elul empezó, lo habíamos establecido anteriormente, cuando empezó el mes, no me recuerdo la fecha ahorita, pero termina a los 40 días. Cuando terminan los 40 días es la fiesta de Yom Kippur, ¿verdad? Previo a las fiestas del tabernáculo. ¿Por qué es importante esto? Porque habíamos dicho que el mes de Elul quiere decir purificación, quiere decir expiación, y quiere decir una introspección dentro de nosotros para que analicemos cuál es nuestra condición y nuestra relación para con Dios. Estos son aspectos de orden espiritual, celestial, que están en el plano terrenal. Porque la vez pasada nosotros decíamos que hay tres Jerusalenes. La Jerusalén geográfica, que es la que vemos en el Medio Oriente. La Jerusalén celestial, que es la que desciende en el capítulo 21, ¿se recuerda? De Apocalipsis. Yo quisiera que lo viéramos en Hebreos. Vamos a Hebreos, vamos a ver dos santuarios ahí. El santuario terrenal tiene muchas limitaciones. El santuario terrenal surge del hecho de que Moisés sube al monte y en el 40, en el verso 25, en el capítulo 25, verso 40 de Éxodo, sube al monte, le dan una maqueta de cómo tiene que hacer el tabernáculo. Ese tabernáculo tenía como función principal la reconciliación de los hombres con Dios y de Dios con los hombres. Tan es así que ese tabernáculo de Moisés, con sus tres diferentes apartados, es increíble cómo es Cristo mismo en similitud en aspectos de orden terreno. Entonces Moisés ve algo celestial, lo trae al plano terrenal. Ya vamos a decir por qué estamos hablando de esto. Moisés sube al Sinaí y a los 40 días baja, y el día que sube es el primer día de Elul. 40 días después iba a ser la fiesta de Yom Kippur. Cuando Moisés desciende, encuentra un gran desorden, porque ellos habían manifestado lo que había dentro de ellos. Actualmente, el propósito del mes de Elul es una introspección para ver cuál es la condición real en la que estamos. El propósito es que cuando venga Yom Kippur, que es el mes del perdón, nosotros la fiesta del perdón, nosotros encontremos delante de Dios una plena y franca reconciliación. Pareciera que las fiestas hebreas no están vinculadas con el tiempo actual, pero recuerde que Jesucristo cumplió las fiestas, o sea, Él vivió las fiestas. ¿Se recuerda usted allá en el capítulo 7 de Juan, el último día de la fiesta? O sea, había una fiesta importante que se estaba dando y Él participaba de la fiesta. Entonces, las fiestas israelitas siguen vigentes. ¿Por qué siguen vigentes? Porque Israel sigue siendo el reloj de Dios. Pero vamos a ver en Hebreos dos naturalezas sobre la tierra. Veamos la primera. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, verso 1. Aquí vamos a ver un santuario terrenal. Ahora, ese santuario terrenal, ahora que estamos viendo aquí, en esa época que vamos a leer, ese santuario terrenal era el santuario que había en Israel, llamado tabernáculo. Hoy el santuario terrenal somos nosotros, pero con características espirituales de un gran peso delante de Dios. ¿Por qué de un gran peso delante de Dios? Porque el tabernáculo de Moisés era para reconciliar a los hombres con Dios. Nosotros tenemos dentro de nosotros a Jesucristo
que pagó por nosotros, siendo nosotros un tabernáculo terrenal, tenemos un tabernáculo espiritual que no se destruye, que es para donde vamos al final de nuestras vidas. Por eso el capítulo 14 de Juan decía, voy pues a preparar un lugar para ustedes, porque donde yo estoy, quiero que ustedes también estén. Volveré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. O sea, este tabernáculo terrenal que somos nosotros ahora, tiene implicaciones de orden espiritual. Leamos el verso 1 del capítulo 9 de Hebreos. ¿Por qué vamos a ver esto? Porque seguimos insistiendo, el mes de Elul es un tiempo de expiación, es un tiempo de limpieza, es un tiempo de análisis interior, para que cuando venga la fiesta de los tabernáculos, que es la gran fiesta en la cual todos vamos a coincidir con Cristo Jesús. No sabemos si esta sea la última fiesta del Yom Kippur o la última fiesta de los tabernáculos. No sabemos. Puede darse. Recuerde que Cristo va a venir en una fiesta. Él nació en la fiesta de los tabernáculos. ¿Recuerda? Cuando estaban los pastores en el campo, todo Israel estaba en el campo en unas casitas que ellos hacían. Esas casitas estaban ellos conmemorando la salida de Egipto. ¿Ah? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si entramos al mes de Elul, de un mes de introspección, de análisis, de darnos cuenta cuál es nuestra condición delante de Dios, si estamos en el mes de Elul, lo que fundamentalmente se pretende es que nos arrepintamos de haber estado alejados de Dios, y este arrepentimiento dentro de nosotros nos traiga una reconciliación con Dios, y acto seguido se empiece a manifestar el perdón. Primero de aquí para afuera y de afuera para adentro. Y por supuesto, para con Dios. Mire pues lo que dice el 9.1 de Hebreos. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna que contenía el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Ahora, verso 5. Y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales aún no se puede ahora hablar en detalle. Ese verso 1 al 5 del capítulo 9 de Hebreos ahora está hablando de nosotros, porque dentro de nosotros está el Espíritu Santo, que es figura de la vara de Aarón, el maná, que es figura de Cristo, y las tablas de la ley, que son figuras del Padre. Ahora, cuando nosotros seguimos leyendo, nos damos cuenta que en aquel tabernáculo terrenal de Moisés tenía limitaciones. Leámoslo entonces, dice, por supuesto, el cuerpo, nuestro cuerpo físico es el atrio. Nuestra alma es el lugar santo. ¿Por qué es el lugar santo? Porque ahí entendemos nosotros los panes de la mesa, los 12 panes de la mesa, porque ahí entendemos nosotros en nuestro intelecto que el candelabro o la lámpara es figura del Espíritu Santo, y ahí entendemos también que está el área, el altar del incenso, donde levantaba la oración delante del Padre. Está en el alma, ahí está en el alma. Cuando el alma entiende la palabra, porque el Espíritu Santo se la da a entender, el alma puede ir delante de la presencia de Dios y presentar la oración. Y por supuesto el lugar santísimo está en el Espíritu nuestro vivificado, donde mora también el Padre, donde mora el Espíritu Santo y donde mora Cristo. O sea, aquel santuario terrenal de Moisés hoy está tipificado aquí. Recuerden lo que leímos del 1 al 5 del capítulo 9 de Hebreos. En nosotros está la palabra de Dios, y ahora son las tablas de la ley, está el Espíritu Santo, ¿verdad?, que es la lámpara y la vara de Aarón, está el pan de la proposición, que son los 12 panes de la casa de Israel, y nosotros tenemos eso dentro de nosotros. Pero veamos el verso 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Ahora nosotros tenemos delante del Padre,
Veámoslo, capítulo 4 de Hebreos. Recuerde pues, el verso 6, ahora dice, estas cosas en la primera parte del tabernáculo estaba el atrio. En el atrio los sacerdotes entraban continuamente para la práctica de cumplir los oficios del culto. Veamos, capítulo 4 de Hebreos. Mire pues, ahora usted como sacerdote y su sumo sacerdote que es Cristo Jesús, usted puede entrar confiadamente al trono de la gracia. Ahora usted se arrepiente, ¿verdad? Se arrepiente, se reconcilia con Dios por la sangre de Cristo y por la confesión de pecados, es perdonado. Usted debe de perdonar para también ser perdonado, y esto nos reconcilia con Dios, y la reconciliación con Dios nos acerca. El capítulo 4 entonces dice que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, todos al trono de la gracia. Veamos lo que dice el capítulo 4 de Hebreos. Veamos el verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión sacerdotal, un ministerio sacerdotal, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, el Señor Jesucristo entiende y comprende nuestras debilidades. Él sabe, Él es omnisciente, ahora es Dios. Él vino en forma de hombre a exponerse a todos los padecimientos que nosotros nos exponemos continuamente. O sea, los padecimientos a los cuales nosotros nos exponemos continuamente es porque estamos todavía en el plano terreno. Y en el plano terreno, el ataque continuo de estar en un lugar que no es nuestro territorio. O sea, este no es nuestro territorio. Nosotros aquí somos un tabernáculo del Padre, un tabernáculo del Hijo y un tabernáculo del Espíritu Santo. Sí, se recuerdan los versos, ¿verdad? Los versos de Hebreos, capítulo 3, verso 6, donde dice que somos la casa de Cristo. 1 Corintios, capítulo 6, y en el capítulo 3, donde dice que somos el templo del Espíritu Santo. Juan 14, versos 21 y 23, donde dice que nosotros somos la morada del Padre si nos plegamos a la Escritura. Lo que vimos allá del tabernáculo terrenal, en Hebreos 9, del 1 al 5, somos nosotros ahora, solo que con grandes y maravillosas ventajas de carácter espiritual. Quiero que veamos algo, porque estando nosotros en este cuerpo, en esta condición, y teniendo un sumo sacerdote en la presencia del Padre, a Jesucristo el justo, que se conduele de nosotros porque conoce nuestras debilidades. Él sabe nuestra condición. Quiero que veamos en el 1 Corintios 10, algo importante. Aunque estamos nosotros en la tierra, y Jesucristo se puede condoler de nuestras debilidades. Fue lo que leímos en Hebreos 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda condolerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, pero sin pecado, semejante a nosotros en el cuerpo, pero sin pecado. O sea, era alguien que se expuso a todas las carencias nuestras para salir victorioso. Y la victoria de él radicó en que el Espíritu Santo lo llenó. Recuerde que cuando él empieza su ministerio tenía 30 años. Ya vamos a ver adelante si nos da tiempo. Veamos pues 1 Corintios 10, porque estamos viendo 1 Corintios 10. Porque él se conduele de nosotros. Pero mire lo que dice 1 Corintios 10, en el verso 13. Mire pues, no nos ha sobrevenido, 1 Corintios 10, verso 13. Venimos de allá de Hebreos 4, ¿se recuerda? Vale. Porque vamos a ver el verso 16 de Hebreos 4, pero quiero que se dé cuenta que él se conduele de nosotros, porque él fue tentado en todo. Él fue semejante a nosotros en carne y hueso. Él estuvo sobre la tierra. Él tuvo días de carne. Él con gran clamor y lágrimas le oraba al Padre que lo iba a salvar de la muerte. O sea, él estuvo en nuestra condición. Él estuvo en nuestra condición. Lo vamos a ver más adelante. Pero mire cómo nos anima esta palabra. Él se conduele de nosotros, pero mire lo que dice el verso 13 de 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, verso 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Él se conduele de nosotros, pero ninguna tentación que no sea humana nos va a alcanzar. Todo lo humano nos puede afectar, pero Dios es fiel, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida,
para que podamos soportar. Bueno, independientemente de que a veces las pruebas son difíciles, las situaciones son sumamente difíciles, Dios sale al paso dándonos información. Ustedes son un tabernáculo terrenal. Ustedes tienen dentro de ustedes el maná, que es Cristo mismo, tienen la palabra, que es Dios mismo, y también tienen la vara de Aarón, o sea, que logra resucitar y darle vida a la palabra dentro de nosotros por el Espíritu Santo para que podamos tener argumentos de poder. No hemos sido tentados más allá de lo que podamos soportar. Dios es fiel, Dios es justo con nosotros y nos da la capacidad de resistir la situación de adversidad. Nos da la capacidad de soportar cualquier prueba que se venga sobre nosotros. Sigamos leyendo. Regresemos a Hebreos capítulo 4. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque yo le decía a usted que Moisés, el primer día de Elul, subió al monte a traer las tablas de la ley. 40 días bajó después. Cuando él baja, después de 40 días, encuentra un gran desorden de idolatría, porque era lo que interiormente tenía el pueblo. Pareciera que esto fue un desacato, y sí, en realidad fue un desacato de Aarón y de todo el pueblo, pero esto les hizo ver lo que interiormente tenían ellos como su Dios, como su Salvador. Entonces, en este tiempo tenemos que ver dónde están nuestros valores de orden espiritual. Hay una escala de valores espirituales que tenemos que considerar. Dios es sobre todas las cosas. Dios es primero sobre todas las cosas. De Él mana la vida. Hoy hablábamos con un hermano sobre el día lunes, si Dios permite, si Dios quiere. No sabemos si vamos a estar mañana vivos. Hoy estamos vivos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, pero mañana pueda que solo Dios lo sabe. Entonces, Dios tiene cuidado de nosotros. No nos ha venido ninguna tentación más allá de la que podemos soportar. Él fue tentado en todo, porque estuvo en nuestra condición. Entonces, mire lo que dice el verso 16 del capítulo 4. Acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que hay una respuesta franca y clara. Por eso en el capítulo 23 de Salmos dice, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque la vara y el cayado de Dios te infundirán aliento. Son figuras metafóricas, la vara y el cayado, para decir que el Espíritu Santo y Cristo van a darnos a nosotros los elementos suficientes de consolación, de edificación, para que podamos nosotros soportar diversas pruebas. Yo quisiera que viéramos Filipenses capítulo 2. Estamos todavía en Hebreos, por supuesto, ¿verdad? En Hebreos capítulo 9, verso 6. Pero miremos Filipenses solo para ver algunos aspectos importantes. Miren, hermanos, entre más palabra nosotros conozcamos y manejemos, tenemos más oportunidades con todos nuestros defectos, porque todos tenemos defectos. Menos mal, ya se imagina que hubiera algo por ahí medio perfecto, no soportaría nuestra relación, ni siquiera vernos. Es el problema de todas las conductas ortodoxas que creen haber alcanzado un nivel y ese nivel los torna orgullosos, autoritarios, prepotentes y discriminatorios. No, nosotros tenemos que entender que todos nosotros estamos sometidos continuamente a diversas pruebas, a diversas situaciones de adversidad, a través de las cuales vamos a ir aprendiendo que solo Dios nos puede sustentar. Filipenses capítulo 2. Mire pues, veamos el verso 6. Lo hemos visto muchas veces, pero no está de más que lo repitamos. Al fin y al cabo es seguro que continuamente estemos repitiendo la palabra de Dios con el propósito de alcanzar el conocimiento pleno en Dios, de que la gracia nos sostenga, nos sustente y nos haga vivir. Miren, hermanos, si la gracia no nos hace vivir, estamos viviendo por nuestros propios argumentos humanos. Estamos viendo el santuario terrenal, ahí en el capítulo 9, ¿se recuerda? Verso 6 de Hebreos. Veamos aquí a Jesús en la tierra. Miren lo que dice el verso 6 del capítulo 2 de Filipenses. Dice, el verso 5 primero. Haya pues en vosotros, mire pues, el mismo sentir que hubo también en Jesús cuando estuvo sobre la tierra. Haya también en vosotros el mismo sentir que tuvo Jesús. Por ejemplo, Jesús sabía que su Padre lo estaba respaldando todo el tiempo. El Padre sabía las adversidades y las dificultades que él iba a tener, pero también él sabía el respaldo irrestricto que le iba a dar Dios.
Por eso la delegación del capítulo 4 de Lucas, verso 18, que le dan a Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí y me envía. Entonces esto le da la garantía plena, absoluta y total, que él no estaba solo. Tenía el respaldo del Espíritu Santo, que era el gran delegado del Padre, para regresarlo al trono de la gracia, al trono de la gloria, para regresarlo al lugar que antes tuvo. Lo vamos a ver aquí adelante. También ahora Cristo Jesús delega al Espíritu Santo, así como el Padre delegó al Espíritu Santo para que hiciera que Jesús viviera sobre las situaciones mundanas, así también el Espíritu Santo es delegado ahora de Cristo para nosotros, como santuarios terrenales, para poder algún día alcanzar la presencia misma de Dios. Por eso dice, en delicados pastos, junto a aguas de reposo, porque el propósito es que en la casa del Señor moremos eternamente. Veamos pues el verso 5 del capítulo 2 de Filipenses. Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, sentir es una conciencia de orden natural. Haya pues en ustedes el mismo sentir, el cual dice, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Verso 7, sino que se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esta palabra es la palabra keinosis. La palabra keinosis es despojarse, es vaciarse, es sacar de dentro de nosotros. En este caso, él su divinidad la puso en la presencia de Dios. Nosotros podemos ser keinosis con nuestra condición humana. En el mes de Elul, que es un mes de expiación, que es un mes de reconsideración de nuestra conducta en relación con Dios. Miren, pues hermano, hay que hacerlo. Esto es como los exámenes que nos pueden poner en sobreaviso cuando hay una enfermedad que puede arrebatarnos la vida. Las mujeres, por ejemplo, es prudente que continuamente después de sus 24 o 25 años o después de su primera maternidad tengan continuamente un control de Papá Nicolau, tengan un control de ultrasonido mamario o una mamografía. ¿Por qué? Porque los cánceres a ese nivel, a nivel de mama y a nivel de cuello cervical, son bastante altos en nuestra cultura. Entonces, esto nos pone en sobreaviso. Nos pone en sobreaviso. Alguien que sabe que le aparece una masita en el pecho o tiene alteraciones cervicales del cuello de la matriz, tiene que buscar, pero no esperar hasta que está tan avanzado aquello que no hay absolutamente nada que hacer. Es increíble el gran descuido. Los cánceres de mama los encontramos en el segundo y en el tercer estadio. Tuvieron, a pesar de toda la información que se da. ¿Por qué estoy haciendo este paralelismo? Porque la palabra nos está avisando a nosotros que tenemos que tomar en cuenta que hay algunas condiciones de orden almático humano que nos pueden llevar al despeñadero de la gracia. ¿Por qué el despeñadero de la gracia? Porque cuando yo me justifico creyendo que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque así es como yo creo que debe de ser, sin tomar en cuenta la palabra, la gracia de Dios, la influencia divina, sí deja de ser en mí. Keinosis, en el mes de Elul es una buena condición. Si Moisés no sube al monte a traer las tablas de la ley, nunca se hubiera manifestado la gran idolatría que habían sacado de 430 años de cautividad de Egipto, ni tampoco hubiera aparecido la tribu de Leví como la tribu sacerdotal. Todo lo que Dios hace, todo obra para bien a los que Dios ama, a aquellos que conforme a su propósito son llamados por Dios. Keinosis, mes de Elul, vaciamiento, consideración de la conducta. Es bien difícil para uno de pastor. ¿En qué sentido? En que hay cosas que uno tiene que llamar la atención porque en el ánimo emocional y sentimental la gente se prodiga para un lado y tenemos que estar, no que seamos fundamentalistas, ¿verdad? Pero tenemos que darle a la palabra el espacio que tiene. Yo tengo impuesta necesidad de hacer esto que estoy haciendo. O sea, no es cuestión de que yo hoy voy a salir, hoy no voy a salir, no. Me es demandado interiormente por el Espíritu Santo el sustento de las almas. Hoy en la mañana, hermana Chiqui decía algo que no sé cómo haría para enterarse. Decía la continua
búsqueda que uno tiene sin hacer bulla, sin hacer espaviento, sin que nadie le agradezca. Uno no pretende que le agradezcan nada, pero uno está continuamente incursionando en las interioridades de la palabra, y el primer afectado es uno que hacer keinosis. Si yo me doy cuenta de mis errores y no trato de ponerlos a la luz de la Escritura, estoy caminando de una manera que no le agrada a Dios, y mi conducta espiritual va a ser infructuosa. Así es que, hermanos, Jesús de Nazaret, ahí en el capítulo 2, verso 7 de Filipenses, se despojó de su divinidad. Usted y yo, ¿de qué nos despojamos? De nuestra mundanalidad. Él se despojó de su divinidad para poder hacer la obra de cordero, la obra de oveja. Nosotros nos despojamos de nuestra mundanalidad para ser afines al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, cuando él estaba en la condición de hombre, dice el verso 8, se humilló. La humillación es un reconocimiento absoluto que toda la dependencia que yo tengo para alcanzar los beneficios que Dios nos ofrece es depender de Él absolutamente. Él es mi pastor, en Él nada me va a faltar. Entonces dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte en cruz. O sea, hermanos, nosotros los cristianos que hemos recibido a Cristo ya no tenemos que ir a la cruz del Calvario, tenemos que ir al bautismo, y en el bautismo morir a la vieja naturaleza para salir del agua el hombre nuevo. Entonces Dios, como consecuencia que Él se humilló, primero que Él se vació si usted se vacía de su mundanalidad, Él se vació de su divinidad para hacerse un cordero. Yo me vacío de mi mundanalidad para hacerme un cordero. O sea, Él se vació de su divinidad para tener nuestra condición. Nosotros nos vaciamos de nuestra mundanalidad y nos humillamos para tener la condición que Cristo tuvo en la tierra. Ese es el sentir de lo que dice el verso Filipenses. Así empieza Filipenses. Tengan el mismo sentir. Jesús, para tener nuestro sentir, se vació de su divinidad. Nosotros, para para tener el sentir de Cristo, tenemos que vaciarnos de nuestra mundanalidad. ¿Qué quiere decir vaciarse de mundanalidad? Usted y yo sabemos cuántas cosas de carácter mundano tenemos dentro. Recuerde lo que dice el capítulo 14 de Juan, que el Espíritu Santo en área de mundanalidad no opera. Tenemos que darle espacio al Espíritu Santo para que nuestras áreas de mundanalidad sean sujetas a la palabra y veamos victoria. Entonces, como consecuencia que Jesús se vació, que se humilló, o sea, dependió de Dios, como consecuencia que el Señor no tuvo en poco las cosas que a Él lo tenían en un nivel de divinidad. Le voy a decir algo que quiero que me entiendan. Jesús se despojó de su divinidad para poder hacerse cordero. Nosotros nos despojamos de nuestra mundanalidad para poder ser similares al Cordero humano, Jesucristo. Mientras yo no me vacíe de mi mundanalidad, yo no me vacíe de mis obras de la carne, mientras yo no haga una introspección profunda para expiar voluntariamente, eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un reconocimiento que dentro de mí hay tanta contaminación de palabra, de obra, de pensamiento, de actitudes. Hay que vaciarse de eso, de mundanalidades, para ser un cordero. Solo en la condición de cordero uno puede reconocer que de Dios viene la provisión plena. Miren, hermanos, todos estamos diseñados para poder alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Él no se equivoca. No me escogieron, yo los elegí a ustedes porque los conocí antes de que todo esto fuera. Y sé que lo que ustedes padecen, yo también lo padecí pero sin pecado. Y no hay prueba más allá de la que puedan soportar. Y les voy a dar con la prueba también cómo salir de la prueba, cómo sujetar la tentación, pero apoyados en la Escritura. Dios, en Cristo Jesús, tuvo manifestaciones gloriosas sobre la tierra, portentos, milagros y maravillas. Hoy, el Espíritu Santo de Dios, vivificando en nosotros la obra del Padre, vivificando en nosotros a Cristo Jesús, que es la palabra, puede hacer obras portentosas y maravillosas. El primer milagro portentoso y maravilloso que Dios puede hacer en nosotros es que entendamos que tenemos que sujetar nuestra naturaleza. Miren, hermanos, el yo es tremendo. Se recuerda del día miércoles que hermana Livni
nos compartía, usted puede verlo porque está archivado en la biblioteca de Montecristi. Interesante el yo, cómo debemos de sujetarlo, cómo debemos primero entenderlo, entenderlo. Sigamos leyendo. Como consecuencia que el Señor se vació, ¿ah? Como consecuencia que usted se vacía, entonces usted empieza a humillarse, a depender de Dios. Esta dependencia y esta humillación voluntaria que hacemos nos da una obediencia a Cristo Jesús. Murió en la cruz del Calvario. Nosotros morimos a la vieja naturaleza. Nosotros nos apartamos del hombre viejo. Nosotros sabemos que entre nosotros hay cosas desagradables a Dios y por tanto ya no nos ejercitamos en ellas. Veamos. Entonces, como consecuencia que Él se humilla, que Él se vacía, que Él depende de Dios, se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre que es sobre todo nombre es el que hoy habita en este tabernáculo terrenal. Regreso al capítulo 9, verso 6 de Hebreos. Entonces, cuando nosotros confesamos a Cristo Jesús, delante de Él fuimos perdonados. Se recuerda el capítulo 7, versos 18, 17 y 18 de Miqueas. Que Dios como tú, que perdona el pecado. Que se recuerda que el remanente de su heredad, nosotros somos el remanente de una herencia que tenemos en Dios, ganada por Cristo Jesús, y que el Espíritu Santo nos va a llevar a la victoria. Mire cómo dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Ese es el verso que dice de Romanos 12. Analicemos interiormente cuál es nuestra condición. Presentémonos delante de Dios el sacrificio vivo, santo, razonable. Hagamos un razonamiento en nuestro interior y presentémoslo todos los días delante de Dios. Mira, Señor, así soy. Estas palabras dije, estos pensamientos dije, esas son mis actitudes. Eso lo podemos hacer nosotros conscientemente. Romanos 12, versos 1 y 2. ¿Se acuerda? Para saber cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios, yo tengo que arrepentirme. Tengo que presentar un culto razonable delante de Dios. Un culto analizado. Este es un buen mes porque es el mes de Elul. Verso 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, el cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo, 8 del capítulo 9, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Hoy, hermanos, nosotros podemos entrar al lugar santísimo voluntariamente. Hoy en la oración, hermana Aura Marina de Morales, cuando oraba, hermana Chiqui de Morales, cuando oraba, se presentaba delante de Dios por ella, por todos nosotros, y suplicaba para que el Señor tuviera en cuenta nuestras vidas espirituales y fueran estas vivificadas y fueran estas respaldadas para que vivamos continuamente agradándole a Él. Esta oración de intercesión que levantó la hermana delante de Dios, yo creo que fue oída porque fue una intercesión. Ella intercedió por todo el grupo de Montecristi, por todas las casas de Montecristi, por las autoridades de Montecristi. Ella se presentó delante de Dios para invocar. Ahora ella entró al lugar santísimo y ahí presentó las peticiones. Ahí el Padre en su trono con el Hijo a la diestra y el Espíritu Santo respaldando, porque 1 Corintios capítulo 2 verso 10 dice que el Espíritu Santo es como nuestro espíritu. Sabemos que tenemos adentro. El Espíritu Santo conoce el corazón de Dios, dice 1 Corintios 10, y sabe qué tiene Dios para nosotros. 1 Corintios 2 verso 10 sabe qué tiene Dios para nosotros. Entonces, hermanos, ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, estando en la tierra. Ahora quisiera que viéramos en el verso 11 que hay un santuario espiritual. Todos al día, porque hay un santuario espiritual en el cual nosotros nos movemos hoy. Estamos en el plano terreno. Nuestra ubicación es terrena. Pero nuestra presencia es espiritual delante de Dios. Somos un santuario terrenal, pero esa es la ubicación nuestra. El GPS nos ubica en la tierra, en una dirección, en un lugar geográfico, pero espiritualmente estamos en la presencia de Dios. O sea, siendo terrenales, estamos espiritualmente delante de Dios.
Es lo que dice 1 Corintios capítulo 15, ¿se acuerdan? Primero es el hombre natural, luego es el hombre espiritual. Primero es el área que cuesta dominar y vencer. Por eso nos exponemos a la palabra, para gobernar el área natural y poder pasar al área espiritual, porque solo de esa manera podemos contactarnos con Dios. Verso 11 de Hebreos 9. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces, el tabernáculo espiritual, que es a donde nosotros podemos accesar por la sangre de Cristo, ¿ah? O sea, cuando el Espíritu Santo vivifica la palabra en nosotros, la palabra arrepentimiento, ¿ah? Cuando la palabra conversión, está activando en nosotros el deseo de erradicar los pecados y que los tiempos de refrigerio, en esos lugares espirituales, cuando nosotros decimos sentir la presencia de Dios, lo que estamos sintiendo es la experiencia de tiempos de refrigerio, los cuales nos purifican, los cuales nos santifican. Por eso dice que el que tiene estas esperanzas, a sí mismo se purifica, porque Dios es puro. Sigo leyendo. Verso 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por la propia sangre de Cristo, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque, escuche, si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, verso 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Bueno, pongamos atención. Y ahí vamos a terminar, porque llevamos como 40 minutos o 50. Mire pues, Cristo Jesús, según dice el verso 14, dice que Él fue presentado delante de Dios. Se lo voy a leer. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Muy bien. Ahora, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para de esta manera servir al Dios vivo. El Espíritu Santo ofreció a Cristo. Por supuesto, contó con la voluntad de Él. Por eso leímos Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Leímos Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, porque Él voluntariamente acató todas las instrucciones, porque Él sabía que le iba a dar un nombre que es sobre todo nombre, y que al nombre de Cristo Jesús toda rodilla se dobla. Hoy el Espíritu Santo, lo mismo que hizo con Cristo, quiere hacer con el cuerpo místico que somos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Él quiere ofrecernos a nosotros en sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto. O sea, es una introspección interior a través de la cual Él va a hacer en nosotros una obra maravillosa y gloriosa para que se cumpla Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Ya lo conoce usted, pero como no está de más, ¿cuánto tiempo hace que estamos leyendo la Escritura y no logramos plegarnos absolutamente a ella? Primera de Tesalonicenses 5, 23. Así como el Espíritu Santo ofreció a Cristo y Él se entregó voluntariamente, así nosotros, el Espíritu Santo quiere llevarnos a la presencia de Dios, ofrecernos a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto. Mire lo que dice. Entonces, lo que Dios espera que la palabra, por el Espíritu Santo, la palabra es Cristo mismo, ¿verdad? Mis palabras son espíritu, son vida. El Espíritu Santo en nosotros hace viva la palabra de Cristo Jesús, y entonces nosotros, como somos un santuario terrenal, empezamos a erradicar de nosotros voluntariamente toda actitud carnal. Entonces, el mismo Dios de paz, a través de Cristo Jesús y por el Espíritu Santo, va a santificar nuestros cuerpos mortales, espíritu, alma y cuerpo, para que el día de su venida seamos hallados irreprensibles. Somos un santuario terrenal con presencia espiritual dentro de nosotros. ¿Ah? Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia.
No se preocupe si tiene adversidad, dificultad, tiene problemas, tiene situaciones de dificultades que parecieran que son invencibles. Dios está con usted. Él se recuerda de que tiene promesas. No va a ser tentado más allá de lo que cualquier humano aguanta. Usted va a aguantar, va a soportar, porque Él está con usted. Cualquier tipo de adversidad, cualquier tipo de dificultad, Dios está con usted porque Él estableció. La palabra es viva y eficaz. La palabra es una verdad absoluta que lo que pretende en nosotros es lo que dice 2 Timoteo capítulo 3. Lo vamos a leer. Leamos 2 Timoteo 3. Solo, ¿por qué estamos viendo esto? Porque yo quiero que se dé cuenta usted que si tiene problemas, hermano, es normal. Lo glorioso es que hay fruto. El que tiene problemas, adversidades y dificultades no está más que experimentando. 1 Corintios 10:13 está experimentando también lo que leímos. Se recuerda a usted que él en el capítulo 4 de Hebreos, verso 1, 2, 3 y 4, que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Nosotros ahora somos en la tierra los portadores de las verdades de Jesucristo. Y así como el Espíritu Santo lo libró a él, lo preservó a él de toda adversidad, por la palabra, por la sujeción, por la humillación y la voluntad de hacer la voluntad de Dios, así mismo nosotros podemos salir victoriosos de toda adversidad si Él está por nosotros y con nosotros. Miren pues lo que dice 2 Timoteo 3:16. Usted conoce los textos, pero se los voy a leer. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para conocer la verdad. Es útil para detectar el pecado. Conociendo la verdad, yo detecto el pecado. Luego que detecto el pecado, ordeno mis pasos a la luz de la Escritura. Esto me hace caminar delante de Dios en una vida justa. Y entonces esto, lo que pretende este verso 16, fue escrito porque a fin de que todos los que oímos la palabra de Dios, todos los que escuchamos lo que Dios dice, todos los que nos sometemos y nos sujetamos a la palabra, estamos siendo preparados para toda buena obra a la luz de la Escritura. En otras palabras, hermano, somos un santuario terrenal con una habitación espiritual interior. El propósito es llevarnos a la Jerusalén celestial, donde moraremos, donde viviremos eternamente con Cristo Jesús. Espero en el nombre poderoso del Señor haber transmitido para usted un mensaje que le dé ánimo, que le dé a usted la certeza plena de que Dios está por usted y el sufrimiento que usted pueda tener, también lo tuvo Cristo Jesús, pero no va a ser tentado más allá de las fuerzas que Dios le ha dado. Y todo será sujeto a los pies de Dios y por tanto estará sujeto a los pies de Dios. Por tanto, invoca el nombre de Cristo Jesús, porque al invocarlo toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Que el Señor en su infinita misericordia derrame sobre usted una bendición de prosperidad, salud y paz. Y sobre todo, que la sangre de Cristo nos cubra y que el Espíritu Santo vivifique en nosotros el entendimiento espiritual para poder estar, aunque en adversidad y en dificultad, sabiendo que toda buena dádiva y todo don perfecto procede del Padre de las luces y no hay cambio, no hay sombra, no hay variaciones. La bendición de la presencia de Dios con su respaldo absoluto siempre va a prevalecer sobre usted, porque usted es un santuario terrenal con implicaciones espirituales profundas dentro de usted y Dios tiene sus ojos puestos en usted. Te haré entender, te enseñaré el camino por el que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Que Dios le guarde, que el Señor en su misericordia nos sustente con sus poderosas manos. Amén y amén. De júbilo, nos reunimos para darle gloria a Dios. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá.
postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo en honor a nuestro Dios. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos la mejor adoración. Nos postraremos, cantaremos, danzaremos, haremos todo